Oklahoma City Thunder sale de una temporada en la que hicieron un tanking bastante claro, dejando de competir tras un inicio decente en la búsqueda de la elección de draft más alta posible. Es difícil culparles cuando tenemos en cuenta la escasez de talento de la plantilla que tenían. Pero, ¿qué podemos esperar de ellos de cara a 2022? ¿Y está Sam Presti cayendo en la misma trampa que cayó Danny Ainge con los Boston Celtics en lo referente a las elecciones de draft? Lo vemos todo ahora en 24 segundos. This is my chance, I gotta give it all I got. Remember 1 second on the clock, I hit the winning shot. From the bottom to the top, I can't be stopped. Para empezar, miremos los números de Oklahoma City Thunder la temporada pasada. Últimos en rating ofensivo y 24º en defensivo, tuvieron el net rating más bajo de toda la NBA con menos 10,5. El balance de 22 victorias y 50 derrotas que tuvieron parece además ser generoso con el rendimiento real del equipo, ya que los números indican que lo normal habría sido ganar solo 15 partidos. Todo esto es de esperar cuando la temporada del equipo comienza en la lotería del draft y termina con la agencia libre, dejando el resto como meros trámites para desarrollar jugadores. Podemos hablar de puntos positivos, eso sí, en el desarrollo de Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort y Aleksej Pokusevski, que dejó detalles de calidad en su temporada rookie. En cuanto a las transacciones del verano, la más notable en cuanto a nombres involucrados fue el traspaso de Al Horford y Moses Brown, a cambio de los cuales recibieron a Kemba Walker, la 16ª elección del pasado draft y una segunda ronda del año que viene. Walker fue cortado enseguida y forma ahora parte de los New York Knicks, y la 16ª elección, que resultó ser Alperen Sengun, fue traspasada a Houston Rockets a cambio de una primera ronda protegida de Detroit Pistons, que podría, en el peor de los casos, ser una segunda ronda en 2027, y la primera ronda de Washington Wizards en 2023, también con fuertes protecciones, y que podría terminar siendo las segundas rondas de los Wizards en 2027 y 2028. Otro traspaso significó la llegada de Derrick Favors, pívot que pasó casi toda su carrera en Utah Jazz y que llegó junto a una futura primera ronda de los Jazz a cambio de una segunda ronda para que los mormones ganen un poco en espacio salarial. El resto de las transacciones fueron las renovaciones de Josh Hall y Mike Muscala, las adiciones de Josh Giddey, Trey Mann, Aaron Wiggins y Jeremiah L. Robinson vía el draft. Renovó en el gran movimiento del verano Shai Gilgeous-Alexander por 5 años y 172 millones, que podrían ser 207 si es elegido a uno de los 3 quintetos All-NBA, y son bajas Tony Bradley, Jalen Horde, Darius Miller y Justin Robinson. Mirando la plantilla actual, el núcleo joven del año pasado sigue intacto, con SGA, Lu Dort, Darius Bazley y su inconsistencia, y Aleksej Pokusevski con el añadido de Josh Giddey, base australiano, que se esperaba más tarde en el draft y que apenas pudo participar en la liga de verano por lesión, y Trey Mann, base escolta salido de la Universidad de Florida, al que tengo en alta estima debido a su alto potencial y que podría seguir creciendo, tanto como jugador como físicamente, y quizás en un futuro incluso ocupar la posición de 3, pero de momento todo esto es especulativo. No vale demasiado la pena eternizarnos hablando de rotaciones y demás, ya que el proyecto es desarrollar estos jugadores y es probable que Mark Daigneault vaya haciendo evolucionar la rotación para intentar potenciar uno u otro aspecto de sus jóvenes promesas. En cuanto al balance esperado, no creo que vayan a competir a alto nivel, pero sí que lucharán alguna que otra victoria para alcanzar entre 23 y 28 victorias en la temporada, algo que no necesariamente significará una mejoría pese a que el año pasado ganaron 22 partidos, debido a que esta temporada tendrá 10 partidos más, entonces ganar 23 partidos sería un porcentaje de victorias más bajo que las 22 del año pasado. En cuanto a la pregunta sobre Sam Presti y si está cayendo en la misma trampa que Danny Ainge con las elecciones del draft, diré que aún es un poco pronto para decir que sí ha caído en la trampa, pero hay que tener mucho cuidado porque este parecía el verano ideal para que hicieran el all-in y traspasasen varias elecciones a cambio de subir en el draft e intentar elegir a Cade Cunningham, a Jalen Green o a Evan Mobley, a uno de esos jugadores con muy alto potencial que podrían terminar siendo jugadores franquicia, y en lugar de eso ni siquiera eligieron en todas las elecciones que tenían, sino que decidieron rearmar, es decir, aplazar un poco más la ejecución real del proyecto, traspasando
algunas de las selecciones que tenían este año, como por ejemplo la 16ª, que terminó siendo Alperen Sengun, como dije antes, a cambio de futuras selecciones, es decir, más madera, más armamento de cara al futuro, pero de momento siguen posponiendo el asalto a la NBA, siguen posponiendo el querer ser competitivos, algo que para mí era innecesario. Se podía haber perfectamente intentado competir desde esta temporada, pero hay dos opciones aquí. La primera es que Sam Presti juzgó que este verano no era idóneo para hacer el all-in para competir, no para competir por el anillo, pero sí para intentar entrar en playoffs, es decir, elegir un jugador muy alto en el draft, intentar traspasar por un buen jugador que también te ayude a ganar partidos y con eso ya ir cogiendo experiencia de competición real, sino que quizás pensó que para el año que viene o para dentro de 2 años habrá una oportunidad bastante mejor. Es verdad que su trabajo es alabado en Oklahoma, no es alguien que tenga, no es alguien cuyo empleo corra peligro ahora mismo, sino que puede permitirse esperar 1 o 2 años y no perder su empleo, que no venga otro general manager a recoger los frutos de su cosecha. Pero por otra parte, se puede pensar que, eterno optimista, Sam Presti quiere seguir acumulando elecciones de draft para el futuro y que eso puede seguir siendo el caso dentro de 2, 3, 4 años y siga traspasando elecciones a cambio de más elecciones, esperando tener suerte y draftear una superestrella sea donde sea, o que nunca traspasará esas elecciones a cambio de una estrella establecida, cosa que pensábamos, por ejemplo, que Danny Ainge iba a hacer hace unos años con Anthony Davis, pero terminó no atreviéndose a apretar el gatillo y no hizo all-in, y de momento los Boston Celtics, años después, están un poco en limbo, aunque tienen una muy buena generación de jugadores, no son aspirantes al título claros, cosa que podrían haber sido con ese movimiento. Entonces, si Sam Presti sigue por ese camino, puede que la reconstrucción de Oklahoma City Thunder termine relativamente bien, con un equipo que compite playoffs, etcétera, dentro de unos años, pero también puede que se terminen limitando a sí mismos y poniéndose un techo que realmente no tienen por qué tener, porque tienen las armas para montar un equipo competidor no de playoffs, sino competidor por el anillo a medio-largo plazo. Entonces, es una situación en la que todavía no podemos juzgar al 100% a Sam Presti, pero creo que de aquí a un año sí que podremos hacernos una idea de si ha caído en el síndrome de los draft picks que conoció Danny Ainge, o si por otra parte es una buena gestión de su parte el haber esperado al menos un año más antes de intentar montar un equipo ganador. Esta ha sido mi predicción para los Oklahoma City Thunder edición 2021-2022. ¿Qué opinas tú? Dímelo todo en comentarios, lo hablamos allí. Nada más por mi parte, solo desearte que tengas un gran final de día y que todo vaya bien.